Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Mercado por Experto, la City por Dentro TV, ciclo 2021. Y rápidamente vamos a la comunicación con Gustavo Jorge Giralde, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo andás, Gus? Hola Carlos, ¿cómo andás? ¿Cómo están Muy todos? bien, por suerte. Bueno, hoy, lujazo, ¿eh? Vamos a estar con Camilo Tiscornia, economista, director de C&T Asesores Económicos. Así que, si te parece, vamos directamente a la publicidad, a la tanda, y después vamos a estar con Camilo directamente. ¿Te parece? Vamos. Vamos, director, entonces, gracias. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Bueno, como bien decía Gustavo, y gracias, señor director, por darnos el espacio, estamos con Camilo Tiscornia, economista, director de CIT Asesores Económicos, a quien le damos los buenos días. Muchas gracias por aceptar la Buen invitación, día, Camilo. ¿cómo les va? ¿Cómo andás, Camilo? Bien, vamos a Gracias. hablar de un tema de que no se habla nunca, que es la economía. Vamos a hablar del dólar, de la inflación, de esto. Así que lo primero que te pregunto es, ¿cómo ves la actualidad? Y una cosa que no sé, particularmente te pregunto, si vos creés que el gobierno tenía un plan y la pandemia, el COVID, en definitiva, lo terminó destruyendo y se quedó sin nada en estos momentos. Totalmente. Yo creo que el gobierno actual, cuando arrancó allá por diciembre del 19, que no estaba el COVID, yo creo que su plan era esencialmente disfrutar de alguna forma de correcciones que había ocurrido en el gobierno de Macri. Algunas lideradas por Macri, como fue decididas por él, como fue la reducción del déficit fiscal primario sobre todo, y otras que dio el mercado con lo que fueron las elecciones primarias de aquel agosto, de aquellas pasos de agosto del 19, donde el dólar saltó, con lo cual quedó en un nivel muy cómodo. El gran desafío que tenía en todo caso el gobierno de Alberto Fernández era renegociar la deuda externa, pero si lo lograban y con el resultado fiscal que venía de antes, tarifa de servicios públicos en niveles bastante razonables, tipo de cambio no atrasado, tenía por delante, creo yo, un gobierno relativamente sencillo para disfrutar, digamos, del corto plazo, aprovechar stocks, como solemos decir los economistas. El COVID cambió completamente esto, porque le volvió a presentar a Alberto Fernández el desafío fiscal que Macri había tenido que enfrentar cuando arrancó. El COVID llevó a una caída de recaudación, aumento del gasto, con lo cual el gobierno de Alberto Fernández, lejos de poder disfrutar de esa especie de margen del gobierno anterior, ahora está involucrado en tener que él, por ejemplo, hacer el ajuste fiscal para poder enderezar las cuentas públicas, porque el déficit fiscal ha llevado a un nivel que es tremendamente peligroso. Camilo, el dólar en este momento hay una brecha muy importante respecto a el comercial, llamémoslo así, o el comercio internacional y el libre. ¿Esto realmente hay preocupación y cómo lo ves de cara a las elecciones? Yo creo que esa es la brecha es lo que podríamos llamar la variable de ajuste hoy en día que tiene el mercado cambiario, porque el dólar oficial está completamente controlado por el gobierno, con lo cual el contado con liquidación, el MEP, el Blue son los que están un poco más libres. Y yo diría que tampoco ellos están del todo libres porque el gobierno interviene también de alguna u otra forma en ellos. Claro. Con lo cual, de alguna forma, por más que haya intervención, yo sigo pensando que ahí es donde hay una especie de válvula de escape, llamémosle, para el mercado cambiario. Y ahí, en ese caso, el movimiento de esa brecha yo creo que responde, por un lado, a la enorme liquidez que hay en la economía, fruto de la enorme emisión que hubo que hacer el año pasado y que se sigue haciendo, por lo tanto, en la economía hay mucho peso dando vuelta, y
a medida que va cambiando el humor de los tenedores de pesos, el reflejo se ve en la brecha. El año pasado, septiembre-octubre, fue un momento complicado, las brechas se dispararon a más del 100%. Después el gobierno empezó a dar algunas señales, arrancando este año empezó a contar con dólares de la cosecha de soja que le permitió manejar la cosa, con lo cual las expectativas se calmaron. Ahora vemos de vuelta algún repunte porque empieza a haber un poco más de temor, vienen las elecciones, justamente pasó el pico de liquidación de la cosecha, con lo cual hay más dudas acerca de cómo el gobierno va a hacer para controlar los tipos de cambio. Por eso vemos un poco más de presión. Igualmente yo creo que el gobierno entiende que sus chances electorales están completamente atadas a que pueda controlar el tipo de cambio. Por eso es que yo creo que hasta las elecciones seguramente vamos a ver al gobierno redoblando todos los esfuerzos con intervención mediante controles, con venta de reservas que se acumularon en estos últimos 2 o 3 meses, todo para tratar de contener todos los tipos de cambio, porque no alcanza solamente con el oficial, hay que contener los otros, porque cuando los otros se disparan y la brecha se dispara, son síntomas de inestabilidad y de temor para la gente. Ahora, dijiste algo muy importante que creo que lo estamos viendo, que es el tema electoral, ¿no? Que, digamos, es un tema de la Argentina en general. Siempre estamos pensando en las elecciones, o sea, nunca tenemos un plan a largo plazo porque siempre tenemos unas elecciones cerquita y entonces nos abocamos a eso. Y en este contexto, digamos, flaco que tiene hoy la economía argentina, y hoy más que nunca estamos atados a las elecciones, el gobierno está atado a las elecciones. La gran preocupación pasa, ¿qué va a pasar después de las elecciones? O sea, ¿hay una idea? ¿Vos creés que tiene una idea el gobierno cómo va a encarar esto? Y una de las preocupaciones que particularmente tengo es si este avance de las estatizaciones o que uno vislumbra se puede dar después de las elecciones, aún en un contexto donde tenemos un Estado pobrísimo. Yo creo que este gobierno ganó las elecciones por una entente básicamente entre el kirchnerismo y el peronismo no kirchnerista, ¿no? Y pusieron al frente a Alberto Fernández con la idea de transmitir, llamémosle, una especie de moderación y de que no se iba a caer en vicios en los que había caído el kirchnerismo en sus gobiernos anteriores. Bueno, yo creo que esto ha quedado completamente desactivado. Con lo cual uno intuye o ve en el gobierno, en las medidas que toma, en las cosas que van pasando, un sesgo más marcado de la facción más kirchnerista. Entonces, ahí uno encuentra que ellos son muy afines a todo lo que tiene que ver con fuerte intervención del Estado en la economía, estatizaciones, son muy desconfiados del sector privado porque creen que en Argentina el sector privado está muy concentrado, entonces es ceder al monopolio de poder privado, tienen mucho foco en el tema del consumo como motor del crecimiento. Entonces, yo creo que este tipo de cosas, después de las elecciones, me parece a mí que van a tender a acentuarse. ¿Cuál va a ser en todo caso el freno para este tipo de cosas? Que la situación económica está muy desequilibrada, porque el déficit fiscal es muy grande, la emisión monetaria ha sido muy elevada, las brechas de los tipos de cambio son muy altas, la inflación es muy elevada. Entonces, yo intuyo que algún tipo de corrección van a intentar implementar. Me parece a mí que hasta las elecciones van a hacer todos los esfuerzos que en el caso de este tipo de política económica va por la vía del control, esencialmente, no tanto por las señales de expectativas o de precios o de reformas estructurales, llamémosle, sino que va todo por la vía del control. Y después de las elecciones, yo me imagino que intentarán corregir lo mínimo para que no haya una especie de escenario tipo disruptivo, pero siempre con este sesgo de mucha desconfianza por el sector privado, con lo cual, si hubiera más estatizaciones no me sorprendería, va a seguir habiendo mucho control de toda la economía en general. Habrá que ver en las elecciones justamente si la población está satisfecha con estos resultados o no, porque no es esto lo que el gobierno actual presentó en el año 2019. Hay mucha gente que lo votó en el año 2019, desencantada con el gobierno de Macri, que yo no sé si este año volverían a votarlo o eventualmente en el 2023, pero para eso falta mucho. Como alternativa, Camilo, a ver, en la sociedad estamos viendo una sensación, por lo menos, de una sensación generalizada de lo que es una frustración, una tristeza y bueno, ese desencanto como vos estabas hablando con respecto a la actividad, no solamente económica, sino en la parte social. No hay contención y solamente hay alternativas de apoyo económico en algunos sectores y bueno, tratando de este problema pandémico y a su vez la baja actividad que hay en Argentina y en el resto del mundo.
¿Crees que el argentino debería cambiar un poco la mentalidad o los políticos tendrían que estar buscando alternativas unificantes para salir adelante en el futuro? Porque si seguimos así, vamos a tener con esta receta siempre lo mismo, ¿no? No, totalmente. Yo creo que el cambio tendría que arrancar por la dirigencia, sobre todo Ujú. la parte política. La sociedad, las personas, yo creo que lo que quieren es poder vivir tranquilas y con un cierto nivel de bienestar material. Me parece que es así en todas las capas sociales y en todos los países. Me parece que la responsabilidad más grande la tienen los que toman las decisiones en cuanto al rumbo que imponer y a los incentivos, en todo caso, que ellos generan a esa población a partir de las leyes y las normas que van imponiendo. Lamentablemente en la Argentina, en la larga historia de Argentina, siempre hay enfrentamientos entre facciones que van tomando distintos nombres a lo largo de la historia, pero con ideas muy distintas, muy dispares acerca de lo que hay que hacer con el país. Y en ese contexto es muy difícil progresar. Por eso yo creo que lo que haría falta es un consenso sobre algunas cuestiones básicas, en donde en esas cuestiones básicas yo creo que hay ciertos temas de estabilidad macroeconómica que son imprescindibles, porque son los que evitan esas cuestiones básicas macroeconómicas, los bandazos y las grandes crisis. Después, Ujú. dentro de ese marco amplio, podrá haber un juego más, llamémosle, hacia la derecha, hacia la izquierda, un poco más de intervención, menos intervención, pero yo creo que hay un conjunto de cosas básicas macroeconómicas que deberían ser aceptadas por todos, que tienen que ver con el equilibrio fiscal, con cierto grado de la apertura de la economía, digamos, el no atraso cambiar, la importancia del sector privado como el principal generador de empleo en la economía, eso requiere una estabilidad de reglas de juego. Yo creo que lo que pasa es que no nos podemos poner ni siquiera de acuerdo en ese tipo de cosas. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en eso, por de pronto que estamos condenados a sufrir crisis recurrentemente. Así que no podamos resolver eso, lamentablemente, no creo que tengamos mucho cambio. Y en el largo plazo que va llegando, ¿no? Van pasando las décadas y uno encuentra que esa falta de acuerdo en eso provoca esas crisis y provoca como resultado un piso de pobreza cada vez más elevado, que es difícil de enfrentar. Pero bueno, ojalá que podamos en algún momento encontrar ese acuerdo. Yo creo que tiene que partir de la cúpula política. Totalmente de acuerdo. Incluso vos decís, ojalá, y es el deseo que tenemos todos. Digamos, la grieta que se formó acá en la sociedad está basada básicamente y arranca desde lo político, desde arriba. Después se traslada a la sociedad y eso es lo peor, porque yo no sé cómo lo ves vos, si vos tenés algún grado de optimismo con respecto a que logremos en algún momento algún acuerdo base para salir de esta Argentina, que está estancada no de ahora, no es un problema de Alberto Fernández, ni de Macri, ni de Cristina, viene de muchos años atrás, que cada vez le vamos agregando un ladrillo más, o varios ladrillos, según el color del partido que esté arriba. Pero en definitiva, ¿vos creés que en algún momento, tenés la esperanza de que en algún momento la juventud, o sea, la camada que nos sigue, o más todavía, los nietos verán una Argentina diferente a esta? Es una buena pregunta y no tengo una respuesta clara. Yo lo que creo es que me parece a mí que, siguiendo con lo que hablábamos antes, ¿no? Me da la sensación de que en la dirigencia política hay un grupo bastante amplio que tiene o puede lograr algún tipo de consenso. Yo creo que, por ejemplo, en Juntos por el Cambio coexisten facciones políticas que son bastante diversas entre sí, pero que el hecho de que sigan unidos muestra que mantienen, logran algunos puntos en común bastante básicos, y me parece positivo. Yo creo que en este momento es el kirchnerismo, me parece a mí, la facción política más reticente a este tipo de cosas, que tiene una idea de país tal vez muy distinta de la de otros, con un volumen electoral no despreciable, que tal vez no le alcanza solo para ganar las elecciones, pero que dificulta mucho que todo el resto pueda imponer algo más acorde, porque es una masa de gente bastante importante. Yo creo que ahí hay una diferencia muy importante. Yo creo que realmente el kirchnerismo, con muchas de sus ideas, que yo no comparto muchas de ellas, y creo que mucha gente no las comparte, pero bueno, son un núcleo muy grande de gente y que se muestra muy reticente a lograr acuerdo con el resto. Es como que ellos se fortalecen de alguna forma, creo yo, en la división y en la oposición
respecto de todos los demás. Entonces es muy difícil para mí en ese contexto poder llegar a cierto acuerdo sobre cuestiones básicas que tendrían que tener un acuerdo muy amplio. Ahí yo creo que la salida estará por el voto de la gente y la preferencia de la gente, ¿no? ¿Cuánta gente realmente está dispuesta a seguir con este tipo de división tan fuerte en la sociedad? O si en realidad quieren ir a algo de mayor consenso. O sea que la clave yo creo que en esto la va a tener el voto. Y creo que las elecciones de este año pueden ser muy importantes, porque me parece a mí que vamos a votar, creo yo, con más transparencia. ¿En qué sentido? En que creo que mucha gente que optó por el gobierno actual optó en aquel momento pensando una cosa que yo creo que no fue en la realidad. Entonces veremos ante los hechos cómo vota la ciudadanía. Me parece que va a ser una prueba muy importante la de este año en ese sentido. Sí, tal cual. Eso, una última pregunta cortita. La consideración esta económica que tenemos en este momento, que haber salido de emergente a ser considerados stand-alone, esa alternativa de haber bajado un peldaño importante. ¿Crees que eso realmente nos cambia en algo? ¿Qué es lo que pasaría con la economía abierta que necesitamos? No, yo creo que en forma directa no tiene un mayor impacto. Obviamente pega al mercado financiero, hubo movimientos en los precios de las acciones por una especulación que hubo antes, pero digamos, a la gente común no le va a impactar directamente. Ahora, sí le impacta indirectamente porque creo que es una especie de señal de lo que hablábamos antes. La Argentina está completamente aislada del mundo más organizado, llamémosle. Me parece a mí que si nosotros queremos justamente dejar atrás todas estas décadas de frustraciones económicas, el camino no es aislarnos del mundo. No creo que la salida para la Argentina pase por aislarnos y vivir nosotros de nuestro mercado interno y completamente desconectados del mundo. Por supuesto que la integración financiera tiene riesgos, ha causado enorme cantidad de problemas, pero yo creo que no por eso hay que resistirse o rendirse a ello. Yo creo que hay que hacer una integración inteligente, prudente y combinada con otras cosas a nivel macroeconómico, como las que decía antes, para justamente minimizar los aspectos más negativos de la integración financiera con el mundo, que tiene que ver con la volatilidad. Entonces me parece que inteligentemente se puede hacer algo. Cerrarse no es la salida, yo creo que conduce más al atraso. Te cierro con esto, bien cortito también. ¿Vos creés que a la hora de votar va a primar más el bolsillo o la una o dos dosis en el brazo? Difícil de saber. Yo creo que a la larga la parte económica termina predominando más y probablemente la vacunación haga que se salga de esto y se controle un poco, pero yo creo que va a terminar predominando más la parte económica, me da la sensación. Bueno, muy bien, Camilo, muchísimas gracias. Ha sido un lujo tenerte. No, por favor. Te vamos a molestar seguramente en el correr del año. Esperemos en otras circunstancias mejores que esta, pero Ojalá. desde ya un lujo haberte tenido con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Señor director, disponga usted de las cámaras. Nos reencontramos, Gustavo, el próximo viernes, si Dios quiere, con mucho más La City por dentro. Que tengan una muy buena semana. Fuerte abrazo para todos. Chao. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos.